Si tienes semanas donde la agenda va bien y en otras en donde bajas sin explicación, es probable que el problema no esté donde crees. La mayoría de los médicos que están teniendo este problema no están fallando en atraer pacientes, están perdiendo antes de que agenden. En este video te voy a mostrar el sistema exacto que uso con mis pacientes para detectar dónde se están perdiendo esos pacientes y cómo corregirlo para que tu consulta deje de depender del azar y del de boca a boca y empiece a depender de la estructura. Y cuando tienes estructura, tienes algo que muchos consultorios les falta hoy, y es control. Antes de seguir, me presento. Soy Flor Arochena, estratega de marketing médico. Empecé construyendo un sistema de gestión para clínicas, trabajando con especialistas que tenían el mismo problema que probablemente te trajo hasta acá. Muy buena atención, buenos resultados clínicos, pero una consulta que no terminaba de funcionar como debería. Desde entonces he analizado muchos consultorios en diferentes países de Latinoamérica y en casi todas aparece el mismo patrón. El problema no está en la atención médica, está en el sistema que conecta en cómo llega el paciente, cómo decide y cómo continúa. Cuando ese sistema no existe o está roto, da igual cuánto trabajes, la consulta siempre va a ser impredecible. Por eso desarrollé Pacientes 365, precisamente para resolver eso, detectar dónde están los puntos de fuga de los pacientes y corregirlos sin agregar una carga de trabajo adicional. Ahora bien, este sistema está diseñado principalmente para todos esos médicos especialistas con una consulta privada que ya están teniendo pacientes, pero que dependen principalmente del boca a boca y sienten que su consulta funciona con demasiada irregularidad. Entonces, este video te va a hacer mucho sentido y vas a encontrar muy buenas estrategias. Si tienes unas semanas en donde va muy bien la agenda, pero otras baja sin ningún tipo de explicación, te suelen escribir pacientes preguntando precio, pero muy pocos o ninguno suelen agendarse. ¿Ya probaste quizás algún tipo de contenido en redes o algún anuncio, alguna agencia y no funcionó como esperabas? Y sientes que tu consulta no está reflejando ese nivel profesional que tienes. ¿Cuándo no te va a hacer sentido también toda esta estrategia? Si no estás viendo tu consultorio como un negocio, esta estrategia realmente no es para ti. Si estás en la búsqueda de un volumen masivo de pacientes sin importar su calidad, tampoco este video te va a funcionar. Y tampoco no es para aquellos médicos que no estén dispuestos a ajustar nada de lo que hacen hoy. No creen en estrategias, no creen en formas diferentes de captar pacientes. Y tampoco es para quienes esperan resultados sin implementar ningún tipo de sistema dentro de su negocio. Así que si estás buscando algún tipo de volumen o estrategias mágicas que te ayuden a atraer pacientes sin tampoco hacer absolutamente nada de cambios dentro de tu consultorio, estas estrategias no son para ti. Y déjame decirte algo que probablemente ya sentí. Ser un buen médico no te garantiza tener una consulta bien estructurada. Y es que en la facultad no te prepararon para esto. Puedes tener muy buen criterio, excelentes resultados y atender de maravilla. Y aún así sentir que algo no termina de cerrar. Y empiezas a normalizar frases como, así es esto, dependo de referidos, mis pacientes son así, ya probé marketing y no sirve. Pero el problema casi nunca está en esas frases. El problema es que tu consulta está trabajando sin un sistema que conecte todas esas partes. Y no es porque no te falte capacidad, sino porque estás trabajando dentro del sistema y no sobre el sistema. Y eso es exactamente lo que resuelve Pacientes 365. Entonces, ¿cómo trabajamos sobre el sistema? Lo primero que hay que entender es que no hay que ver cada una de estas acciones como sueltas. Hay que ver todo el sistema completo para poder realmente verificar en qué partes se están perdiendo. Por eso, en Pacientes 365 solemos analizar tres cosas principalmente. El cómo llega el paciente, cómo toma la decisión y cómo continúa después.
Cada uno de estos datos nos van a dar algo importantísimo porque el paciente suele perderse o antes de escribirte o después de escribirte, después de recibir algún tipo de información, quizás antes de agendar o después de agendar. Entonces, para que una agenda sea de un paciente real y efectiva, cada uno de estos ítems deben estar conectados y revisados simultáneamente para poder encontrar cada uno de los cuellos de botella. Porque si no sabes dónde está la fuga, cualquier intento de crecer se va a volver una improvisación. Por eso en Pacientes 365 no comenzamos diciendo que te vamos a traer pacientes. Empezamos diciendo vamos a traerte esos pacientes que ya podrías estar atendiendo. Y para ver todo esto con más claridad hay un par de preguntas que los médicos no suelen hacerse. Y es lo que yo llamo la radiografía de captación, y es tomar los números de cuántos pacientes nuevos llegaron el mes pasado o los meses anteriores, cuántos de esos agendaron y cuántos de los que agendaron realmente asistieron a tu consultorio. Cuando tengas todos estos datos los vas a multiplicar por el valor promedio de tu consulta o tratamiento y te va a indicar cuánto estás perdiendo en tu consulta cada mes en pacientes que ya han mostrado algún tipo de interés y se fueron antes de llegar. Normalmente los médicos que hacemos este ejercicio se quedan sorprendidos de la cantidad de pacientes que ya podrían estar atendiendo y no lo están haciendo por no revisar cada uno de estos procesos. Tengo una plantilla 100% diseñada para facilitarte cómo calcular esto, así que si la quieres, coméntame acá abajo en el video o me puedes escribir por Instagram y te la hago llegar. Y cuando entiendes todas estrategias también puedes ver por qué no ha funcionado del todo cada una de estas acciones. Lo primero, que no resuelve depender solo de boca a boca porque no controlas el ritmo. Es algo que depende 100% de los pacientes y entonces siempre vas a vivir con una incertidumbre. No resuelve publicar contenido sin un objetivo claro porque la visibilidad no es conversión. Tener muchos likes o tener muchos seguidores no necesariamente te va a traer pacientes. Tampoco resuelve hacer anuncios sin una estrategia. Eso te puede traer quizás mucho volumen, muchas personas preguntando, pero probablemente se van a quedar en solo preguntones y no reales pacientes. Tampoco resuelve subir precios sin cambiar la percepción. El problema no suele estar en el precio, el problema suele estar en cómo te percibe el paciente porque allí va a definir cómo te va a comparar frente a otros colegas. Tampoco lo resuelve trabajar más horas. Más horas sin un sistema solo te va a generar un desgaste y no te va a generar un control, que es lo que realmente todo el sistema te permite. Y tampoco lo resuelve delegar sin entender el sistema. Si no entiendes qué está pasando, cómo puedes realmente captar todos estos pacientes, en dónde se están quedando, no vas a poder crecer, no vas a poder avanzar. Por eso cuando los médicos me dicen que ya probaron marketing y no les funcionó y que no es para ellos, yo realmente les creo. Porque seguramente probaron piezas sueltas, haciendo quizás alguna de estas estrategias por separado y ya estamos viendo que probarlas por separado sin realmente un sistema que conecte cada una de estas no va a funcionar, van a hacer lo que cada uno hace por separado. Entonces, aquí ya tienes un montón de estrategias que te pueden servir para hacer crecer tu consultorio. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en la práctica? Pacientes 365 tiene 5 fases que están conectadas y trabajan de forma cíclica para poder obtener los resultados. El primero es el diagnóstico. Acá detectamos dónde se están perdiendo los pacientes. Los segundos son las bases. Corregimos cómo te presentas, a quién quieres atraer y esos diferenciales frente a los demás colegas. Lo tercero es la captación.
Acá activamos los canales correctos para tu zona, tu especialidad y ese tipo de paciente que quieres atraer. Lo cuarto es la conversión. Acá corregimos por qué los que ya te escriben no están agendando y qué podríamos cambiar para que eso no suceda. Y el quinto es la optimización. Ya teniendo cada paso corregido, afinamos para que todo esto funcione todos los meses y puedas tener una agenda predecible en el tiempo. Cuando ya ves todo esto junto, entiendes por qué tiene sentido resolverlo, porque cuando una consulta funciona con fugas, con huecos y depende de factores externos, el costo no es solo económico, es mental. El no saber cómo va a estar tu agenda el próximo mes, el normalizar el así es la medicina. Y lo peor de todo es que esto no se corrige con el tiempo. De hecho, se suele normalizar. Por eso, si ya sabes que tu consulta podría estar mejor, postergar esta situación no lo va a mejorar, más bien va a aumentar el desgaste. Por eso es que trabajo con pocos consultorios a la vez, porque este tipo de estrategias no puede ser por volumen, no puede ser genérica. Debe trabajarse directamente en cada uno de los consultorios, verificando cuáles son las necesidades de cada uno. No es escasez, es la única forma de hacerlo bien. Y justamente por eso es que este tipo de estrategias no es para todo el mundo. Es para médicos que ya tienen consulta, ya tienen pacientes, pero saben que hay algo que todavía no está funcionando de todo bien. Si llegaste hasta acá, seguramente te diste cuenta de algo, y es que tu consulta no necesita más ruido, lo que necesita es mucha más claridad. El siguiente paso es simple, te voy a dejar el link acá abajo para que podamos revisar tu caso con detenimiento. Vamos a ver qué está pasando hoy en tu consulta, dónde se están perdiendo los pacientes y si tiene sentido corregirlo juntos. Si puedo ayudarte, te lo diré, y en caso de que no pueda hacerlo, también. Pero seguir adivinando cuando ya sabes que hay algo que no está funcionando es lo único que te mantiene en el mismo punto. Así que te dejo el link abajo y nos vemos en la próxima.